Bienvenidos, compatriotas de la Patria Grande, a un nuevo episodio de Monobloc. Atención, que este va a ser un encuentro que se las trae. Les tengo que presentar a el hombre de la data, el señor Cristian Arias, que me vas a arrancar contando, Cristian, qué sienten nuestros hermanos colombianos en esta semana de condena histórica al matarife Álvaro Uribe Vélez. El matarife, muy bien, ese apelativo que se ganó precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas porque en los sectores populares se reconoce como uno de los partícipes de la organización de los grupos paramilitares. De ahí viene ese apodo que se le puso a partir de una serie que fue muy viral, sobre todo en tiempos de la pandemia. Pero lo que está sintiendo hoy el pueblo colombiano, diría que mayoritariamente es una especie de reconocimiento a las víctimas. Ha sido muy difícil durante muchos años que la justicia haya tomado causas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es una de muchas, ¿no?, de las que se lo vincula, y que por lo menos en la que se lo imputó o se lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, no son en sí los que están vinculados al paramilitarismo, ciertamente, pero es algo que ha dejado una especie de alivio en los sectores sociales, los sectores populares, en las víctimas fundamentalmente, en los movimientos sociales, y diría que en ese amplio campo popular que hoy está ubicado como oficialista, ¿no? No obstante, y esto me parece importante advertirlo porque lo vamos a seguir viendo durante los próximos meses, se ha generado un escenario de polarización política muy importante. Ajá. Es decir, a Uribe esto no le ha significado una sepultura política, sino que lo está aprovechando de manera bastante inteligente para aglutinar a todo el sector de la oposición que el Centro Democrático no venía liderando y que ha encontrado ahí una especie de solidaridad de clase, de algún modo, para ir marcando el rumbo de la contienda electoral de cara al 2026. Entonces ahí encontramos una especie de nuevo clivaje otra vez entre ahora petrismo, uribismo, donde se enfrentan dos proyectos, no solamente económicos, sino también un proyecto que puede de vuelta volver a poner en la política esta idea de la mano dura de parte de lo que fue el uribismo. Muy interesante, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y ya vamos a presentar a nuestro invitado del día de la fecha. Él es diputado nacional, fundador del Partido Piquetero y de Unidad Piquetera. Lo tenemos con nosotros a Juan Marino. Juan, muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andamos? Muy, pero muy bien. Vamos a ver esto. Se realizó la cuarta conferencia global por el derecho al retorno del pueblo palestino. Hubo ahí algunos amigos que estuvieron participando acá en nuestro ciclo de entrevistas en Monobloc. Vamos a ver estas imágenes. Javier Milei de Argentina vota sistemáticamente con el Estado sionista y Estados Unidos en los organismos internacionales. Promete el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén y avanzó en la firma de un memorándum de seguridad con el carnicero Netanyahu. Su alineación es total. El apoyo al pueblo palestino en Argentina se encuentra íntimamente vinculado a la lucha contra un gobierno que es el de los acuerdos coloniales con el Fondo Monetario Internacional y el abuso y la represión contra los trabajadores. Vanina Abiasi en Irak. Palestina libre del río al mar. Abajo el genocidio y el colonialismo. Bueno, recordemos que de esta conferencia participaron nada más y nada menos que el nieto de Mandela, la hija del Che Guevara, entre cantidad de figuras de renombre internacional vinculadas con los derechos humanos. Juan, ¿cómo ves este tipo de iniciativas? Mirá, yo creo que es muy importante que unamos fuerzas para derrotar el genocidio, terminar con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y lograr el cese al fuego. Un planteo que tiene peso a nivel internacional, ya desde el punto de vista de que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, China ha planteado la necesidad de que haya cese al fuego y que insistir en la solución de los dos estados. En la misma línea se pronunció, en su momento se había pronunciado el Papa Francisco, ahora se pronunció nuevamente el Papa León XIV, más después teniendo en cuenta el ataque que hubo directo contra la Iglesia Católica en Gaza.
que suscitó una discusión a nivel internacional muy importante y me parece que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Yo presenté un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para que el Congreso argentino se pronuncie sobre este punto, para que no sigamos la orientación de Milei de subordinación unilateral al gobierno de Netanyahu y al gobierno de Trump. No nos olvidemos que Trump prometió convertir a Gaza en un destino turístico, y básicamente no solamente expulsar a los gazatíes y a los palestinos, a los países limítrofes, sino apropiarse directamente de Gaza y transformarlo en un destino turístico. Nosotros en su momento también nos pronunciamos en contra de esa provocación de Trump y exigiéndole al gobierno argentino que se pronuncie, porque es de una gravedad inusitada, es un salto en calidad por parte del imperialismo estadounidense en relación con la situación en Palestina. Entonces para nosotros es muy importante que logremos agrupar esfuerzos a nivel internacional para enfrentar lo que es un genocidio a cielo abierto en curso, transmitido en vivo y en directo a través de distintos medios de comunicación, redes sociales, todo lo estamos viendo y la humanidad entera se tiene que pronunciar con total claridad. Hablando del presidente Javier Milei, que yo creo que si se pronuncia, aplaude el bufón. Yo no sé si lo vieron haciendo un show de marionetas en la semana. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ahí va. Me encanta. Si querés sigo. Es alterno. Mirá. Vamos. Ahí lo tenés, lo vas a hacer. Mirá, claro. Ahí, esto es en vivo, ¿eh? Está dibujando Javier. Mario, querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. Antes de las 12. Dale. Vos me estás hablando, ¿en serio? Tienes que firmar un decreto antes de las... ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto antes de las 12? ¿Ya lo firmaste? Sí, electrónicamente. Sí, ya bueno. está, ya está. Sí, lo firmé electrónicamente. ¿Y de qué era el decreto? ¿Te puedo preguntar? No, no importa. No, está bien. Yo no puedo creer, ¿no? Y sí, man, ¿qué querés? Somos Digo, una la voz del gótica, presidente, boludo. loco. A ver, Juan, yo no termino de entender si el tipo es un performático profesional donde hace un sinfín de estupideces para que se hable más de la tontería que hace de la canallada, que en este caso es firmar un decreto del que ahora vamos a hablar, o si realmente el tipo está totalmente loco o en qué multiverso pueden convivir ambas cosas. Bueno, en su momento en la campaña electoral habíamos propuesto hacer un psicotécnico, ¿no? Sí. Para que, sobre todo las cosas no como condición, como requisito sine qua non para asumir la presidencia, pero sí para que el pueblo a la hora de elegir tenga todos los elementos sobre la mesa. Si aprobaste o no aprobaste un psicotécnico. Bueno, él no se pronunció sobre eso, por lo cual no estuvo de acuerdo en someterse, lo cual da indicios de que piensa que tendría un resultado negativo. Ahora, me parece que lo más grave de todo es que se hacía gracioso cuando fue a firmar el veto contra los jubilados y las personas con discapacidad. Es decir, para seguir aplicando una auténtica eutanasia social, porque a los jubilados los están condenando a un genocidio silencioso. Cuando vos sos jubilado, no te alcanza la guita para comprarte los remedios que te prescribe tu médico, te están condenando a la muerte. Cuando sos una persona con discapacidad que te liquidan todo tipo de asistencia, todo tipo de atención también, y a tu familia también, porque no hay familia que tenga los medios económicos para sostener la atención médica que requieren muchas personas con discapacidad. Entonces, esa agresión focalizada sobre sectores de la población que necesitan especialmente un apoyo, un acompañamiento, es una política de eutanasia social que forma parte de un genocidio económico, y él se anda riendo en los canales de televisión, es una provocación en la cara a todo el pueblo argentino. Yo me parece que eso el pueblo no se lo banca por mucho tiempo, ¿no? Por un tiempo puede ser que haya un sector del pueblo que lo respalde a él porque fue bajando la tasa de inflación, pero hay un límite. Y en la cuestión de los jubilados, la cuestión de las personas con discapacidad, Bahía Blanca, que sufrió un temporal tremendo, que conmocionó a todo el pueblo argentino y Milei vetó la emergencia para apoyar al pueblo de Bahía Blanca. Bueno, son límites que a nuestro entender el pueblo no va a aceptar que Milei cruce, y por eso las movilizaciones vienen siendo cada vez más multitudinarias. Por eso la lucha de los jubilados y la lucha de Garrahan, la lucha de las personas con discapacidad se transformaron en causas de todo el pueblo que suscitan un apoyo social mayoritario. Por eso tendríamos que poder lograr las condiciones para reunir los 2/3 en el Congreso para derrotar los vetos que firmó cuando dijo que se iba a firmar mientras estaba en el programa de Fantino, y contra estas provocaciones infantiles del presidente de la Nación, bueno, oponerle a eso un pueblo que con total seriedad, responsabilidad, decisión y coraje diga, no, basta, hasta acá llegaste, basta Milei, nosotros íbamos a defender los derechos populares. Cristian, ¿sabés que lo escuchaba hablando de cómo elige el presidente a quiénes atacar, dónde pasar la motosierra?
Y una noticia que pasó tal vez desapercibida entre el vendaval de locura que estamos viviendo, que fue que se armó una especie de comisión de seguimiento de pañales descartables y productos higiénicos, una cosa rarísima, donde básicamente ya los jubilados no tendrían que ir a buscar los pañales, sino que se los llevan a domicilio. Y no los están entregando, y los que están entregando son de una calidad espantosa que los jubilados cuentan que se tienen que poner de a 2 pañales, porque si no, digo, yo no entiendo que eso sea una lógica económica, que sea simplemente una cuestión de ajuste, de que se lo pide el fondo. Yo siento que hay maldad pura, digo, y dura ahí. Mira, esta semana yo reflexionaba sobre todo a propósito de estas imágenes que veíamos recién y es el fin de la ironía, ¿no? Ya lo que podíamos parodiar, imaginando incluso crueldades como la que estás comentando, porque realmente lo que estaba aconteciendo es que hay una política pública de la crueldad, es una política de Estado que está tratando de instituir este personaje. Es más, no solamente la cofradía que lo acompaña, incluso quienes de algún modo usan en este caso al títere como titiritero, ¿no? Fíjense las dos cuestiones, ¿no? El fin de la ironía, porque ya no podemos imaginar el nivel de obscenidad en la que se nos presentan todo este tipo de cosas, ¿no? Que en algún momento pudieron ser un chiste y hoy ya no nos podemos ni reír porque es la realidad que está padeciendo sobre todo el pueblo argentino. Pero que por otra parte es el juego de las marionetas, ¿no? Porque evidentemente acá hay un sector que viene acumulando, ¿no? A costa de que se destruyan una serie de valores y que se contemple en la sociedad que no hayan más límites, que no hayan más regulaciones, que no hayan, digámoslo, ninguna forma de contención social y que se liberalicen incluso hasta los elementos más esenciales de la vida de los seres humanos. Hablábamos en programas anteriores, el agua, la asistencia social a personas con discapacidad, los ingresos de los jubilados y las jubiladas, personas que ya no están en edad de producir y de trabajar, que tienen que padecer precisamente estas penurias que estabas contando aquí, que hemos retratado en varios programas anteriores. Entonces yo creo que sí, hay una política de crueldad que está detrás de todo esto que estamos viendo. Juan, en la Cámara, cuando estalló el escándalo de Libra, de la criptomoneda y todas estas cuestiones, quienes iban de alguna manera a defender la postura del presidente decían que él es presidente solamente en un determinado rango horario, cuando está en la casa de gobierno, cuando está ejerciendo funciones, pero ahora lo vemos firmar un decreto mientras está dando una entrevista de televisión. ¿En qué momento es presidente y en qué momento deja de serlo este hombre? Es presidente desde el punto de vista formal, es presidente todo el tiempo. Desde el punto de vista de lo que hace, es un desgobierno, no ejerce las funciones propias de un presidente, no respeta lo que le indica la Constitución Nacional. Ahora, desde el punto de vista institucional, 24 horas, los 7 días de la semana. Y en ese sentido, ya hubo un fallo, un dictamen de un fiscal en la causa, no en la causa de Libra, sino en la causa de Ian Moche por la agresión de Milei contra Ian Moche, donde dice que lo que dice Milei en sus redes sociales, verificadas, oficiales, lo hace en su condición de presidente. Lo cual es importante para la causa por Libra, porque ya se agota el argumento de que fue un acto privado, que no tuvo nada que ver su investidura presidencial. No, usó su investidura presidencial para promocionar una estafa de alcance internacional. Y está bueno lo que decías del titiritero, el títere hecho titiritero, porque a partir de lo de Libra se refuerza muy brutalmente su condición de títere, porque a partir de ahora la justicia estadounidense lo tiene total y absolutamente condicionado. Es decir, Milei ahora depende de que en la justicia de Estados Unidos decidan avanzar sobre su persona personalmente por la estafa internacional de Libra y se acabó. Por lo cual el condicionamiento es absoluto. Ahora está manejado por control remoto. Hace todo lo que le digan desde Estados Unidos porque lo tienen apretado con la causa de Libra. Y me parece que eso es lo que va determinando también gran parte de sus decisiones políticas y económicas. Además de su orientación estratégica, de que él razona que hay que subordinarse a Estados Unidos por una cuestión ideológica. Incluso esto que decían de la maldad, la crueldad. Yo creo que es una característica no solo de su pensamiento, sino de sus características personales. Es una mala persona. Él es mala persona. Cuando es un tipo que te dice, vos tenés derecho a morirte de hambre, podés elegir entre laburar 12 horas, 15 horas, 16 horas o morirte de hambre, bueno, eso es una mala persona. Y eso se expresa en su orientación frente a la filosofía, frente a la religión. Por ejemplo, esta conferencia que dio el otro día en la iglesia evangelista de la provincia de Chaco. El Portal del Cielo. En el Portal del Cielo. Que salió a decir de este hombre que dijo que se le convirtieron 100.000 pesos en 100.000 dólares, ¿no? El del milagro, ¿verdad? El milagro, sí. Que ahora lo están investigando la justicia por esa declaración que hizo. Bueno, salió a decir abiertamente, nuevamente a repetir su discurso contra el Papa Francisco y la justicia social.
Y eso es algo que elaboró Huerta de Soto en 2017 en respuesta al Papa Francisco, porque el Papa Francisco había salido públicamente a decir, los libertarios, literalmente lo dijo Francisco, son antisociales, egoístas, individualistas. Es una corriente que la juventud tiene que rechazar. Y esa orientación ideológica, filosófica, espiritual es la que mueve a Milei. Por eso es contrario a la justicia social, por eso es contrario a todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con lo solidario. Por eso él y su gente, si te ven tirado en la calle y tenés algún problema, pasan de largo y no les importa un carajo. En cambio, por eso me parece tan importante defender valores que son propios al pueblo argentino. Incluso yo soy militante ateo y marxista y comparto con un montón de compañeras y compañeros cristianos que militan en los barrios populares, con el propio Papa Francisco, la idea de que tenemos que defender la solidaridad, la organización colectiva, la hermandad, la fraternidad, y que eso es lo que nos tiene que guiar a nosotros. Y bueno, construir una alternativa a esto, porque no podemos tener de presidente a un títere de Estados Unidos y de Netanyahu que viene a aplicar un genocidio económico, matar la democracia en Argentina, aplicar una eutanasia social y destruir los derechos populares. Se tiene que terminar. Nosotros tenemos que decir basta y tenemos que construir una alternativa que le pueda ganar las elecciones. No son todas malas noticias. En Monoblog también cuidamos. Te tiene una de cal, una de arena. A veces nos gusta dar buenas noticias. Y en este sentido, tenemos que anunciar algo. ¿Te acordás vos, Cristian, que en 30 años íbamos a hacer Alemania si seguimos firmes a rajatabla esto? Después vamos a hacer Irlanda, una potencia mundial y todo eso. Bueno, no hay que esperar tantos años y ni siquiera hay que salir de la región, porque pasamos de Alemania e Irlanda a que ahora vamos a hacer Paraguay, Uruguay o Perú. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas. Bueno, estábamos escuchando a Bausili, presidente del Banco Central, bastante sincero, muchacho. Sí, pero mentiroso. Primero la cara que ponía Caputo era impresionante. Los que están mirando, si miran de vuelta la cara de Caputo. Pero es un mentiroso, no nos llevan a ninguno de esos países. A lo único que nos llevan es un colapso, no tienen plan. No es que tienen un plan para que nosotros lleguemos a ser como Uruguay, Paraguay o Chile. Esta gente que no tiene ningún plan, o Perú, como dijo él, no tiene ningún plan. Nos están llevando a un colapso, les fracasó el desgobierno de Milei y Caputo. Acordémonos que ellos decían que iban a ir al FMI después de las elecciones de medio término, que ellos iban a conseguir los dólares con el RIGI, que iban a garantizar sobre la base del superávit fiscal e ingresos dólares del RIGI un esquema sustentable, que no iba a ser necesario ir al fondo porque ellos iban a aplicar el ajuste más violento de la historia, peor que el que reclamaba el fondo, y que no iba a ser necesario pedirle guita al fondo. Les fracasó todo y tuvieron que ir en enero a tocarle la puerta al Fondo Monetario Internacional. Asumió el control del gobierno el Fondo Monetario Internacional, otro desgobierno, ahora el desgobierno de FMI, Milei y Caputo, que también está fracasando porque no están juntando las reservas que el FMI les exigió. Y el FMI tuvo que ahora en el nuevo Staff Report reconocer, sí, no están juntando las reservas, flexibilizamos el objetivo de reservas, dando por sentado, o sea, reconociendo un nuevo fracaso de parte de esta gente, con el dólar que ya se le fue a 1.380, 1.370, está ya cerca del techo de la banda. Y el debate es, bueno, llega a 1.400. Se supone que ahí, a partir de ahí pueden empezar a intervenir para que queden 1.400. ¿Con qué dólares? Si no tienen dólares. Si están necesitando esos 2.000 millones de dólares del FMI para seguir pisando el dólar hasta la campaña de octubre, cuando se gastaron 12.000 en ¿cuánto tiempo? ¿2 meses? ¿3 meses? Bueno, es absolutamente inviable. Por lo cual, cuando lo ves a Bausili en la tele y te dice, nosotros te vamos a llevar a Paraguay, Perú, Uruguay, es mentira, no te llevan a ningún lado, solo nos llevan a un colapso, una catástrofe. Y por eso nos lo tenemos que sacar de encima. Y por eso nosotros tenemos que construir rápido una alternativa de poder contra esta gente, porque nos está llevando a una situación catastrófica como país. A ver, yo entiendo lo que vos planteás, pero para mí cuando Bausili dice eso, yo creo que se refiere a esos modelos 80-20 que hemos discutido muchas veces, donde el 20% está dentro, el 80% está afuera, y la sociedad se lo banca, que a mí me parece que es un poco lo que lo hace orgasmearse a Milei, de decir, mirá, los ajusto y mi imagen no cae, los ajusto y gano en capital, con márgenes muy pobres. Pero yo creo que va un poco por ahí el tema de poner como ejemplo estos países. Un objetivo muy claro es la destrucción de los sindicatos. O sea, Perú, el nivel de afiliación sindical es 5%, alrededor del 5% de los trabajadores registrados están sindicalizados. En Argentina, históricamente, eso es alrededor del 50%, un poco más. Ellos vienen abiertamente a destruir los sindicatos. Todos los proyectos de ley que están discutiendo sobre la supuesta modernización laboral, el corazón es quitar la cuota solidaria, quitar la capacidad de organización de los gremios, bueno, liquidar a los gremios, porque ellos dicen que esa es la condición que le ponen los capitales internacionales para venir a invertir en Argentina, que no haya actividad gremial.
Lo cual es falso, porque hay un montón de países con actividad gremial donde esas empresas invierten. Y después vos ves al CEO de la Barrick y te dice que en realidad invierte en Chile y no invierte en Argentina, porque en Chile tienen infraestructura y acá no hay infraestructura, porque acá no hay obra pública. Entonces van a Chile que esa infraestructura se la garantiza el Estado, mientras acá Milei está liquidando la construcción de rutas y todos los proyectos que tienen que ver con infraestructura. El esfuerzo que se está haciendo para tratar de lograr que se retomen las represas, acordadas con China, que este gobierno frenó por completo incumpliendo los contratos con China, es notorio, y ellos lo siguen pateando para adelante y siguen maniobrando para no llevar adelante las represas. Bueno, eso es un ejemplo de cómo el proyecto de país que vos decías es un país sin gremios, sin infraestructura, completamente oprimido por el imperialismo, sin industria. Sí, en ese sentido sí, ellos no quieren llevar hacia un modelo de esa naturaleza. Pero lo que me parece muy importante también es lo que vos decías, pasaron de Irlanda a Perú. Y en realidad es la demostración de una improvisación, que no hay un plan. No es serio que haya un plan económico en lo inmediato. Sí hay un plan estratégico, que es un plan de genocidio económico. Eso sí, porque eso lo tuvieron en claro de un principio. Ellos dijeron, nosotros venimos acá a eliminar 4 pilares. La industria, que para ellos son los empresarios prebendarios parasitarios, o sea, la industria nacional. Los sindicatos, que para ellos son el bloqueo para la llegada de inversiones del extranjero. El movimiento piquetero, que para ellos era lo que impedía la existencia de la paz en las calles y que generaba déficit fiscal por el gasto. Ahora la corta Patricia. Bueno, claro, ahora corta Patricia Bullrich durante horas alrededor del Congreso, para impedir que un grupo de 100 jubilados dé una vuelta un rato al Congreso. Es una cosa delirante. Los piqueteros y lo que ellos denominaban la casta política, que en realidad son los partidos políticos, que son el sostén de la democracia. El sostén constitucional de la democracia, el punto de apoyo de nuestro sistema constitucional son los partidos políticos y ellos lo vinieron a liquidar. O sea, todo el discurso contra los partidos políticos, asimilándolos a la corrupción de forma unilateral, es el discurso típico de las dictaduras. Y es lo que hicieron las dictaduras acá, lo que hizo la fusiladora contra Perón y así para adelante. Entonces, ese plan de genocidio económico, destruir sectores enteros de la economía argentina, de la vida social en Argentina, incluso de la política argentina, está claro y están tratando de llevarlo adelante y van testeando los límites. Van testeando los límites y cuánto pueden ir avanzando. Estos decretos que sacó Bullrich ahora que imponen un estado policial en Argentina es otra demostración como siguen tanteando hasta dónde los dejamos avanzar. Esos decretos los tenemos que anular en el Congreso de la Nación. Son una barbaridad. Establecen un estado policial donde la policía te puede detener, requisar, revisar las redes sociales, arman un aparato de inteligencia centralizado en el Ministerio de Seguridad, pasándole el servicio penitenciario a Bullrich, pasando por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional. Son completamente inconstitucionales, reivindicando. Yo tuve un debate con un funcionario del Ministerio de Seguridad en el Congreso, me reivindicaba que el texto era del 58. Y me decía, el texto que ellos usaron para hacer el nuevo estatuto de la Policía Federal, no, hicimos copiado la ley del 58, no era una ley eso. Eso lo hizo él me decía, tenés que fijarte el espíritu del legislador del 58. ¿Qué legislador? El espíritu de un dictador, ¿Qué digamos. legislador me estás hablando? Exacto. Hay ley si hay Congreso, si no hay Congreso, no. En todo caso es un decreto de una dictadura. Bueno, ese es el esquema que ellos vinieron a imponer y me parece muy importante en ese sentido decir, entender la gravedad de la situación y decir, nos tenemos que unir, construir un gran frente antifascista para ponerle un límite, para derrotarlo a Javier Milei. Y me parece que esa es la discusión que tenemos que tener en la oposición. Nosotros, como Partido Piquetero, el año pasado publicamos un libro, Tesis de Abril, para plantear un programa y una orientación para reordenar a la oposición. Con esta orientación, el frente contra Milei, reconociendo la gravedad de la situación. Porque antes que todo tiene que estar la defensa de la democracia, la derrota del fascismo, impedir que Argentina se subordine unilateralmente a Trump en el tablero geopolítico internacional y defender los derechos constitucionales conquistados con décadas de lucha de la clase obrera y del pueblo argentino, y que también son acuerdos políticos mayoritarios entre los partidos de este país, que tienen que defender esa democracia que se puso pie en Argentina. Entonces, sobre esa base, para nosotros lo más importante es que las compañeras y los compañeros, los laburantes que estén mirando estos programas con los cuales podamos dar una discusión, planteen esa discusión, que desde abajo nosotros generemos ese reclamo, ese planteo de, che, loco, bueno, armen el frente, júntense y gánenle a este, porque no podemos seguir tolerando que esto siga así, que estén haciendo lo que están haciendo y el daño que están haciendo. ¿Frente con qué programa, me preguntaría yo? Porque me parece que si hay una vocación, por lo menos unitaria, desde hace un tiempo dentro del campo popular argentino, pero hoy lo que aparece es como la ausencia de, bueno, ¿qué va a estar enfrente de esto? ¿Qué es lo que le permite hoy a un gobierno como el de Milei avanzar, incluso a costa de
las mentiras que están planteando de ya nos vamos hacia Irlanda, no vamos hacia los modelos del mundo desarrollado, sino que vamos hacia Perú, un modelo de distribución donde la macroeconomía puede estar ordenada, pero en el mercado interno hay una devastación, una precarización, una pauperización de la vida, donde es falso que sean modelos estables, al contrario, se requieren precisamente esos mecanismos de persecución política, estados policiales, de coerción constante del Estado para mantener el orden, porque vamos a hablar de Perú y encontramos una inestabilidad política constante. Hace años que Perú salta y salta entre gobiernos que no terminan su mandato y que hoy se encuentra, por ejemplo, un gobierno interino con el presidente puesto preso por un mecanismo básicamente de lawfare. Hoy Pedro Castillo está ilegal e ilegítimamente detenido, ¿no? Sin un juicio justo, entre otras cosas. Entonces no son los modelos maravillosos, ni siquiera el que te están vendiendo. Y bueno, ¿cuál es el programa que se puede anteponer a eso? ¿Cuál es el programa que puede aglutinar en un frente político precisamente esos sectores de la sociedad argentina que tendrían que detener el avance del libertarianismo hoy en la Argentina? Bueno, me parece que primero, como diría Marx, un paso adelante del movimiento vale más que 1000 programas, ¿no? Entonces, primero discutir cuál es el objetivo del movimiento popular en Argentina. Y para nosotros, y sin lugar a dudas, es ganarle a Milei. Lo primero. Si hicimos el frente de todos para ganarle a Macri, con esa misma lógica y con más razón aún contra Milei, tenemos que hacer un frente para ganarle a Milei. El programa de ese frente va a estar determinado por la naturaleza de las fuerzas que integran el frente y por la correlación de fuerzas entre esas fuerzas. Y eso lo vamos a medir en estas elecciones. O sea, nosotros vamos a una elección legislativa. Primero tenemos la elección adelantada en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, que es muy importante militar por Fuerza Patria. Nosotros ya estamos militando en todos los barrios donde tenemos presencia el voto a Fuerza Patria y la movilización por el voto. Y después tenemos las elecciones de octubre nacionales. Eso es muy importante, ¿no? Que la gente vaya a votar. Que la gente vaya a votar. Es muy importante. La campaña es voto o veto. O sea, si vos no votás, después le sostienen el veto a Milei en el Congreso de la Nación. Si nosotros queremos derrotar los vetos de Milei, tenemos que lograr más diputadas y diputados y senadoras y senadores con el coraje para decir no a los vetos de Milei. Entonces, ir a votar es fundamental. En octubre vamos a tener las nacionales. Ahí vamos a medir el músculo que tienen las distintas fuerzas políticas en este país. Y vamos a medir también, en toda esta experiencia, la predisposición opositora de las otras fuerzas que no son Fuerza Patria, que nosotros integramos, que antes era Unión por la Patria, el Movimiento Derecho al Futuro, el cual yo también soy fundador, liderado por el gobernador Axel Kicillof. Bueno, vamos a ir al 7 de septiembre, vamos a ir al octubre, vamos a ver qué músculo tenemos y en función de eso vamos a poder decir, bueno, con esto que tenemos, ¿cómo hacemos para ganar en el 27? Es lo que, más o menos, lo que pensamos cuando ocurrió la elección del 17. La elección del 17, la de medio término, Macri sacó 40, Cristina, la Unidad Ciudadana a nivel nacional, más o menos 20, los gobernadores del PJ, más o menos 15, y entonces era básicamente que si no se juntaba Unidad Ciudadana con PJ, no se le podía ganar a Macri. Por eso se armó el Frente de Todos. Ahora vamos a ver en esta nueva situación cuál es esa relación entre los distintos frentes electorales, los distintos partidos, y en función de eso, cómo hacemos para poder ganarle a Milei. Y sobre esa base uno puede decir, bueno, la definición programática de ese frente puede ser tal o cual, porque depende de esa correlación de fuerza. Después, lo importante es, en el marco del frente, y si ese frente logra ganar y logra conformar un gobierno, dar una disputa para desarrollar un programa que le sirva al pueblo y que le sirva al país. Y ahí es donde juega el rol de los partidos políticos. Nosotros construimos, y con esto completo, nosotros construimos un partido, que es el partido piquetero, para tratar de dar esa lucha y para tratar de dar esa disputa al interior de ese frente. Así como lo hicimos bajo el gobierno de Alberto, así como lo planteamos ahora mismo, incluso las discusiones que nosotros damos al interior de Fuerza Patria, de las fuerzas, de los frentes que componemos, también lo planteamos para un futuro eventual gobierno que derrote a Javier Milei. Depende de la capacidad que tengamos en ese sentido y también depende de las circunstancias objetivas y las tendencias objetivas en curso también, porque nosotros estamos condicionados por una determinada situación a nivel internacional y una determinada situación a nivel nacional, y en ese contexto nosotros militamos y desarrollamos nuestra lucha política. Entonces ahí está el desafío de construir un liderazgo alternativo que de una disputa de poder y de una pelea por un programa que le sirva al pueblo y al país y que también le sirva a los pueblos del mundo y que tengamos la capacidad de poder desenvolverlo y convertirnos en mayoría. Vos mencionabas el tema de la experiencia de si hicimos un frente anti-Macri, ¿cómo no hacer uno contra Milei? El asunto es que, por lo menos bajo mi punto de vista, ese frente anti-Macri es de alguna manera quien nos termina desembocando en esta experiencia. Y con esto no quiero decir que no haga falta hacer un frente anti-Milei. Yo lo que creo es que no puede ser solamente un frente anti-Milei, sino que tiene que haber
un núcleo de ideas más o menos rectoras, porque yo me acuerdo de algunos casos puntuales. Estamos viendo mucha persecución ante las voces que se alzan en contra del genocidio contra el pueblo palestino, por ejemplo. Y en el gobierno de Alberto Fernández yo me acuerdo éramos un grupito de loquitos que nos quejábamos del protocolo que firmó en ese momento Felipe Solá, equiparando antisemitismo con antisionismo, y decíamos, esto nos va a traer un problema, y decían, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, y este es un ejemplo puntual, pero podríamos mencionar varios. ¿Cómo se logra hacer un gran frente anti-Milei, pero que después no termine en una frustración tan grande, donde el pueblo argentino, al día de hoy, yo creo que si sigue sosteniendo este experimento nefasto, es porque todavía no ha logrado reconciliarse con el campo popular que lo traicionó? A ver, hay varias cuestiones ahí. La primera es, ¿estuvo bien hacer el Frente de Todos para ganar la Macri? Yo creo eso que hay que terminante y absolutamente decir que sí, porque había que ganar la Macri, porque hubiese sido infinitamente peor tenerlo a Macri de presidente esos 4 años. Entonces, de 2019 a 2023, pandemia mediante, ¿no? Por lo cual, orgulloso de haber militado al Frente de Todos y haberle ganado a Macri, yo 100% y no me arrepiento en absoluto y pienso que fue una decisión correcta. Después, vos decís, tiene que haber algunas ideas claras para garantizar que ese gobierno la lleve adelante y tenga un compromiso. Sí, ahora también puede pasar que ese gobierno no lleve adelante esas ideas y ese compromiso. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Alberto. Alberto hizo una denuncia en sede judicial contra el acuerdo de Macri con el FMI, que estaba muy bien esa denuncia. Vos leías el contenido de la denuncia explicando la ilegalidad del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional y era un precedente jurídico muy contundente para ir a discutir con el fondo y decir, esto no, vos me prestaste por encima de la cuota no te pago nada, por abajo de la cuota que me corresponde como país, ahí sí te discuto cómo te lo pago sin afectar al país. Bueno, eso era una cosa que se podría haber hecho de acuerdo con el propio Alberto firmó en la denuncia que hizo en la justicia. Después Alberto firmó otra cosa. Con Guzmán firmaron un acuerdo con el fondo donde reconocieron esos 40 y pico y hicieron una reprogramación de los 44.000 y pico que le giró el fondo a Mauricio Macri. Entonces, hay una defraudación de un compromiso inicial de enfrentar esa deuda macrista con el Fondo Monetario Internacional. Y el principal fracaso fue la incapacidad de salir del macrismo y de salir del FMI de parte del gobierno de Alberto. Entonces, el compromiso de que íbamos a salir del macrismo y del FMI estaba inicialmente. Era un mandato electoral, había un acuerdo, no se llevó adelante, no lo llevó adelante Alberto. Por lo tanto, tampoco es que te garantiza el hecho de que haya firmado eso, que lo vaya a llevar adelante. Lo que te lo garantiza, como decía antes, es la lucha política. Entonces, para eso tiene que haber construcción de una correlación de fuerzas. Para eso nosotros, bajo el gobierno de Alberto, cuando Máximo se fue a la jefatura del bloque, muy bien, y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo con el FMI, lo voto en contra y me voy a la jefatura del bloque, no voy a ser el que lleve adelante esto. Nosotros dijimos bien, el paso siguiente es construir un frente único contra el FMI para hacer un reagrupamiento de las fuerzas que estamos en contra del fondo y construir una alternativa superadora a la actual dirección del Frente de Todos, que era Alberto, que estaba a la cabeza del Estado Nacional, y ese frente nunca se constituyó. O sea, las fuerzas que planteamos la construcción de un frente único contra el FMI no lo constituimos y pasó lo que pasó después. Entonces Alberto siguió a la conducción del gobierno en un momento donde la quisieron matar a Cristina. Todo pasó en cuestión de meses. Hicieron un boicot financiero al gobierno y la oposición de Juntos por el Cambio estaba pidiendo el juicio político a Alberto en el Congreso. Las tres cosas todo en simultáneo. O sea que hubo una tentativa golpista clara. El gobierno se podía caer, que fue cuando asumió Massa. Massa asume como ministro de Economía para evitar la caída del gobierno directamente. Y es por eso que Massa después viaja con Máximo a China y logran que China haga una ayuda financiera con lo del swap para evitar la caída del gobierno directamente. Por lo cual cambia la situación. Y ahí ya directamente estábamos discutiendo que no se cayera el gobierno. Ya antes no habíamos conformado el Frente Único contra el FMI, no habíamos constituido una dirección alternativa, en ese momento ya era una situación defensiva. Y en ese contexto ingresamos a la campaña electoral. Entonces, si uno hace la visión completa de cómo fue el desarrollo del gobierno de Alberto, me parece que uno adquiere perspectiva. Y de vuelta, también ahí tiene que haber una discusión. Nosotros, como partido piquetero, lo que decimos es, no vamos a lograr tener un gobierno que satisfaga nuestras expectativas si no construimos, yo lo digo así, si no construimos un partido piquetero más grande, con mayor peso institucional, político, que tenga capacidad de incidir en el norte del gobierno, que dispute la dirección y que asuma la dirección y diga,
vamos para ese lado. Y si a alguno no le gusta el partido piquetero, bueno, otro partido, otra organización y hacemos un frente, pero de los que sí tenemos una idea clara de que estamos en contra del FMI, que vamos a respetar el mandato electoral, que vamos a defender los derechos populares, que vamos a llevar adelante los reclamos populares que hay contra Milei cuando seamos gobierno, la emergencia de discapacidad, los reclamos de los jubilados, lo del Garrahan, bueno, los reclamos del movimiento obrero contra los despidos, que vamos a llevar adelante un programa que recoja las demandas populares que se expresan en las movilizaciones. Para eso tiene que haber fuerza militante organizada. Nosotros construimos un partido con ese objetivo de disputar ese liderazgo y dar esa lucha. Y a las compañeras y compañeros que van a las marchas, porque hay muchas compañeras y compañeros que van a las marchas con las que yo hablo y algunos de ellos me plantean cosas como la que me estás planteando vos. Che, pero ¿qué hacemos para que no pase lo mismo que pasó con el gobierno anterior? Yo digo, te tenés que poner a militar. Porque necesitamos construir un partido que logre direccionar en un sentido distinto. Porque si no sumamos militancia organizada, política, y bueno, es muy probable que de vuelta haya un nuevo fracaso, una nueva frustración. Sí, es probable. Ahora, igual yo te digo una cosa. Prefiero ganarle a Milei, que haya un gobierno del frente de todos y que vamos a dar la lucha. Y puede salir bien o puede salir mal. Como en todo en la vida, puede ganar o puede perder, pero que no esté Milei en el gobierno. O sea, pongámonos de acuerdo primero, hacemos todo lo que sea necesario para que Milei no reelija. Y después damos la disputa para tratar de que esta vez salga bien, sabiendo que puede salir mal. Pero ese salir mal de un gobierno, un gobierno de unidad que le gana a Milei va a ser infinitamente mejor que un nuevo gobierno de Milei. Imagínate si reelige a Milei. Entonces, lo primero es discutir cómo hacemos para ganarle a Milei y sobre esa base cómo hacemos para tener una fuerza militante. En nuestro caso, proponemos el partido piquetero para tener un liderazgo distinto, alternativo, que sí nos lleve por buen rumbo hacia un triunfo. Eso para nosotros la conclusión de lo que vos me estás planteando. Mencionaste el viaje a China y ahora te quiero preguntar puntualmente por eso. Pero antes quiero ver este afiche que dice Lamelas Pedro Lamelas Go Home. Allí vemos una publicación del partido piquetero que le responde al aspirante a embajador de Estados Unidos en Argentina. Lamelas Go Home. Argentina se respeta. Contanos, Juan, de qué se trata esto que estamos viendo de Peter Lamelas Peter. Hagamos una campaña militante. Bien. Con la consigna Lamelas Go Home, que la lanzó el gobernador Kicillof, apenas Lamelas hizo sus declaraciones. Nosotros en simultáneo también en el Congreso de la Nación presentamos un proyecto para declarar persona non grata a Lamelas, otro proyecto para interpelar a Wertheim, el canciller, porque acá tuviste una persona que es el candidato de Trump a ser embajador en Argentina, que hizo declaraciones injerencistas, inusitadas, inéditas, en la historia de la diplomacia, incompatibles con la función diplomática, porque se puso a decir que va a intervenir sobre la justicia para que se profundice la persecución a Cristina, que va a intervenir en todas las provincias para bloquear los acuerdos con China. No es que dijo voy a las provincias para fomentar inversiones estadounidenses. No, voy a impedir que haya inversiones chinas. Después no viene ninguna inversión estadounidense tampoco. Es para frenar el desarrollo económico de Argentina. Hizo declaraciones interviniendo en el proceso electoral, diciendo que van a ayudar a que Milei reelija. Todo eso es incompatible con la función diplomática. Y en ese mismo sentido, nosotros nos vamos a estar comunicando con el Senado estadounidense desde el bloque de Unión por la Patria para decirle, nosotros no estamos de acuerdo, no convaliden la designación del candidato de Trump para ser embajador en Argentina. Ahora, eso tiene que estar coordinado con una campaña militante y de movilización popular. Tal cual. Por eso nosotros lanzamos este afiche. Son dos afiches. Hay otro modelo que está Kicillof también señalando hacia la Trump y a Lamelas, diciéndoles go home. Pues también queremos mostrar que hay un liderazgo en Argentina que propone construir una alternativa distinta que sí respete la soberanía nacional, que es Fuerza Patria, que es el Movimiento de Derecho al Futuro, del cual participamos como partido piquetero. Todas las compañeras y los compañeros que se quieran sumar a la campaña contra Lamelas, bienvenidos a sumarse. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a las mías como Juan Marino. Nos escriben por WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que es 1131435434. Nos mandan un mensaje y se suman a la campaña. Es una propuesta al resto de las organizaciones. Vamos a tener que hacer una gran movilización eventualmente a la Embajada de Estados Unidos para rechazar su presencia en Argentina. No podemos aceptar, no podemos permitir que este Peter Lamelas sea el embajador de Trump en nuestro país. No es algo que sea compatible con la soberanía y la dignidad nacional. Si Argentina se respeta, no acepta que Lamelas sea embajador. Y en ese sentido el Congreso se tiene que pronunciar. No puede haber un silencio de los otros partidos políticos, de los otros frentes políticos. Los que se digan defensores de la soberanía, incluso los que se digan defensores de la diplomacia internacional, que respeten la Convención de Viena, estamos diciendo, que el embajador de otro país no se pone a opinar de todas las cosas que pasan en la política interna. Bueno, se tienen que pronunciar en este sentido. Yo lo que observo es que hay una dificultad para que eso ocurra porque
también esas mismas declaraciones las tuvo recientemente Kristalina Georgieva, la referenta del Fondo Monetario Internacional, quien dijo que le prestaban la plata a condición de que el pueblo argentino votara bien, ¿no? Es decir, hay nuevamente un préstamo político, así como el de Macri fue para que ganara las elecciones, que al final terminó yendo a la bancarrota. Ahora el Fondo Monetario Internacional insiste lo mismo. Y quizá esos partidos que tendrían ahora que exponer su desacuerdo, en ese momento mantuvieron cierto silencio. Solamente algunos de la fuerza de oposición más clara estuvieron denunciando precisamente ese intervencionismo. Y yo diría que es importante insistir en que hay que cuestionar esa subordinación dogmática que algunos están llamando ahora de parte de la política exterior argentina respecto a los Estados Unidos. Totalmente. Y lo que vos decías, aparte de Georgieva, tiene el agregado que tenía directamente un pin de la Libertad Avanza que se había puesto, o una motosierra se había puesto. Una motosierra. En ese momento, algunos días antes, un grupo de 19 diputadas y diputados nacionales presentamos una denuncia penal contra el nuevo acuerdo con el fondo, porque es completamente ilegal, porque lo hicieron por decreto, cuando tendría que haber sido en una ley votada en el Congreso. Nosotros en ese momento nos presentamos ante la justicia y le dijimos a la justicia: intervengan ya mismo para frenar el desarrollo de un delito, que es un delito a cielo abierto, están cometiendo un acto ilegal. Bueno, la justicia lo dejó pasar. Nosotros lo hicimos para sentar los fundamentos jurisprudenciales, jurídicos, para que el próximo gobierno vaya a discutir con el fondo y le diga: mira, hicimos la denuncia penal, te mandamos una carta, porque el interbloque de senadores de Unión por la Patria le mandó una carta al FMI diciendo: esto nosotros no lo reconocemos. El gobernador Kicillof, cuando pasó lo que vos decís de Georgieva, le hizo una presentación formal al FMI para que inicie una investigación sobre la actitud de Georgieva, que es lo que vos decías, están usando un préstamo para financiar políticamente a un determinado gobierno en su campaña electoral, no para beneficiar a la Argentina, y violentando las condiciones también de los propios estatutos del fondo. Entonces, fue todo un paquete de iniciativas institucionales, judiciales, políticas, que son el fundamento de lo que tiene que hacer un eventual próximo gobierno popular si llegamos a ganar en el 27. Es decir, bueno, vamos a discutir lo del FMI. Y ahí me parece que tenemos que discutir una estrategia, lo que ustedes planteaban, la discusión programática, de qué tiene que hacer un futuro gobierno. Lo del FMI hay que discutirlo. ¿Qué vamos a hacer con lo del FMI? ¿Cuál va a ser la estrategia? Históricamente, yo como soy del partido piquetero, nosotros siempre planteamos no al pago de la deuda. Ahora, las compañeras y los compañeros que son mayoritarios en Fuerza Patria, Cristina, por ejemplo, plantearon, no, hay una sobrecuota que está pagando el fondo, que es lo que está encima de la cuota que le toca a Argentina, que eso no se paga porque eso fue violentando los estatutos del fondo. Entonces, eso el propio fondo se tiene que hacer responsable y eso Argentina no lo puede pagar. Lo que está dentro de la cuota de Argentina, eso discutamos cómo, los plazos, las formas y demás, que sea un acuerdo soberano que no perjudique a la Argentina. Bueno, si eso plantea la fuerza mayoritaria dentro de Fuerza Patria, hay más condiciones de que esa sea la orientación que prime y por lo tanto vamos con esa y discutamos eso. Incluso hasta eso hoy parece utópico, parece un objetivo que si uno lo logra dice, escúchame, si lográs una quita más o menos de eso representaría una quita del 66%, es extraordinario, es extraordinario. Parecida a la quita que logró Néstor Kirchner en su momento, la renegociación con los privados. Bueno, esa utopía kirchnerista, si vamos por eso, vamos por esa. Y demos una lucha como nación para lograr ese objetivo. Me parece que es una discusión muy válida que tenemos que desenvolver, porque el problema de la deuda es un problema estructural para nuestro país, que si sigue así... Para toda la región, además. Y para toda la región. Digo, eso sería un tema de discusión, incluso con los países de todo el continente, de todo el hemisferio, sí. Que... Digo, hoy mismo Ecuador, que por más que también está en el mismo plano de subordinación dogmática, también ha entrado en uno de los deudores del Fondo Monetario Internacional. Más altos, sí. Y quizá ahí lo que habría que hacer es una estrategia regional conjunta de decir, bueno, no, las condiciones de pago de las deudas tienen que estar acompañadas de otros mecanismos, incluso validando los modos de indicadores económicos reglamentados, no sé, en la región, para que pueda haber desarrollo y pago de la deuda en el futuro. Y esa coordinación regional tendría que estar asociada a una campaña internacional, porque también es cierto que el directorio del fondo es un grupo reducido de países, pero si Estados Unidos y China tienen un acuerdo, es muy difícil generar la posibilidad de generar una ruptura en este orden actual financiero internacional. Por lo cual ahí, desde la región, el diálogo legislativo, político, institucional, diplomático, económico con China, por ejemplo, es muy importante. Y el resto de los países que integran el board del fondo también. Por lo cual ahí tiene que haber una campaña internacional donde un sector, por lo menos significativo, de
no solo los países de América Latina, de países que tienen peso en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, digan, sí, bueno, esto es inviable así, si nosotros seguimos con esta orientación, se hace insostenible la existencia misma de las economías de esos países, tenemos que generar una ruptura con el orden tal cual viene hasta ahora y tenemos que hacer algo distinto, y a mí me parece muy importante lo que vos decís, porque desde esa plataforma regional, desde América Latina, nosotros podemos tener un diálogo en otras condiciones, por ejemplo, siendo Brasil integrante de los BRICS. Cosa nefasta que hizo Milei de haber echado a perder la oportunidad de entrar a los BRICS apenas asumió como gobierno. Si estuviésemos en los BRICS, el tema de la deuda lo podríamos discutir en muchas mejores condiciones. Así que sí, lo de la discusión con el FMI y de la deuda en general requiere necesariamente una proyección internacional porque no se va a lograr si no es como parte de una reestructuración del sistema financiero a nivel internacional. Completamente de acuerdo. Lo bueno es que de un tiempo a esta parte, muchos que fueron los paladines del acuerdo, a mi juicio nefasto, que termina convalidando el Frente de Todos con el fondo, hoy por hoy empiezan a llenarse la boca de que hay que desconocer, que hay que discutir en otros términos, así que enhorabuena que por lo menos con el tiempo, sangre, sudor y lágrimas, algunos se hayan dado cuenta. La convocatoria entonces del partido piquetero es Lamelas Go Home. La nuestra, ustedes saben cuál es un poco más redundante, pero es Lamelas Peter, Lamelas. Vamos a hablar de China, Argentina y Estados Unidos. Digamos, China tiene una política de no injerencia en los asuntos internos y no atacar a terceros estados. Uno ve la injerencia de China en el mundo, no discursivamente nunca, cuando entra un país con inversiones, digamos, con comercio, con ayuda internacional, no ataca a los Estados Unidos o a Estados europeos, simplemente pone condicionamientos que para muchos países son favorables, digamos, en el sentido de, uno de los tantos es no injerencia en asuntos internos, por otro lado, por supuesto, hace su negocio, como hace Estados Unidos. Juan, vos sos miembro del grupo parlamentario de amistad con China. Sí. Contanos cuál es la función del grupo. Los grupos parlamentarios de amistad tienen el objetivo de generar un diálogo entre los parlamentos de los distintos países. En el caso del grupo parlamentario de amistad con la República Popular China, en especial, nosotros hicimos el 5º diálogo político entre los dos congresos este año. El año pasado, en función de eso, visitamos China para preparar ese encuentro. Y además de que discutimos hacer todo lo necesario para tratar de desarrollar la alianza estratégica que tiene Argentina con China. Es una alianza formalmente constituida, firmada, rubricada entre ambos estados y que se manifiesta en distintos acuerdos económicos, lo del swap, las represas. Nosotros hacemos un esfuerzo para tratar de seguir desarrollando ese vínculo frente a la presión de Estados Unidos para boicotearlo. Por ejemplo, había ya un acuerdo entre la provincia de Tierra del Fuego y China para hacer una plataforma de comercio multimodal en Río Grande, y eso se frenó por decisión del gobierno nacional por presión de Estados Unidos. Por lo cual, la disputa es actual, es vigente, y para nosotros desarrollar el vínculo con China es importante. También había uno para la construcción de una planta nuclear, ¿no? Que, entre otras cosas, fue suspendida también en el gobierno anterior. De energía nuclear para uso pacífico, sí, que es muy importante para Argentina. Las represas, que hay acuerdo con China, son para... Si las represas se construyesen, aumentaríamos en un 5% la capacidad energética de nuestro país. La represa Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Y están frenadas, también por decisión de este gobierno. Probablemente por presión de Estados Unidos. Por lo cual, en ese sentido, me parece importante contribuir nosotros, que yo particularmente, y el resto de las compañías que somos parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China, y generar un consenso político en Argentina de la necesidad del vínculo con China, pero no solo por un problema de lo que es conveniente económicamente para nuestro país, que es muy importante. También por el rol que juega China a nivel internacional, en el sistema de relaciones entre estados, y cómo nosotros tenemos que defender el orden público internacional, el derecho público internacional conquistado sobre la base de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los tratados internacionales de derechos humanos, el tratado de no proliferación nuclear, los distintos acuerdos, la Convención de Ginebra, que China defiende frente a un Trump que lo vino a romper, y que lo vino a romper para poder avanzar con sus planteos anexionistas, con sus planteos belicistas, con sus planteos de destrucción de las economías competidoras con la economía estadounidense. Y en ese sentido China juega un rol muy importante, incluso en relación con la guerra. Cuando Trump bombardeó Irán, que aparte Trump bombardeó instalaciones civiles de uso de energía nuclear, lo cual violenta abiertamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, porque eso está prohibido taxativamente por el riesgo que genera, la posibilidad de que eso genere un desastre de todo punto de vista, y porque además genera una dinámica donde
si el principal país del mundo en materia de desarrollo armamentístico, en materia de desarrollo de armas nucleares, bueno, no respeta el acuerdo, incentiva a que nadie respete el acuerdo. Eso es un desastre. Que Milei haya reivindicado, bancado a Trump los bombardeos a Irán, es gravísimo. Es locura. Argentina es un país pionero en materia de energía nuclear de uso pacífico. Sus científicos, sus físicos, todo el trabajo que venimos desarrollando en ese sentido como país es espectacular. Y él nos pone en riesgo, nos hace pasar vergüenza apoyando los bombardeos de Trump contra Irán, la guerra imperialista de Trump contra Irán, que nosotros hicimos un acto en la Embajada de Estados Unidos repudiando abiertamente. Bueno, China jugó un papel muy importante en el Consejo de Seguridad de la ONU, yendo a decir no. Rechazamos los bombardeos de Estados Unidos contra Irán. No se puede bombardear instalaciones civiles de uso de energía nuclear, de desarrollo de la energía nuclear. Y no se pueden llevar adelante acciones unilaterales, militares, de agresión abierta que no tengan ningún tipo de justificación. Porque no había ninguna amenaza de Irán contra Estados Unidos, no había nada que justificara, de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales, donde un país se puede defender si está frente a una agresión en curso, frente a una agresión inminente. Entonces, fue una agresión unilateral de Trump que fue condenada por China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y por eso el vínculo con China es un vínculo a favor del multilateralismo, a favor del derecho público internacional, a favor de la paz, a favor del cese al fuego en Palestina. Y por eso para nosotros es fundamental desarrollar esa relación. Fundamental. Y un próximo gobierno la tiene que desplegar a fondo. A ver, si seré curioso. Estos grupos parlamentarios están formados con gente de distintos bloques. Sí. ¿Cómo es la funcionalidad cuando de repente va el partido piquetero y va un diputado o diputada de La Libertad Avanza que dicen que los chinos son una porquería? ¿Cómo funciona eso después en la práctica? Bueno, lo importante ahí es que hay una diplomacia parlamentaria. ¿No vino un chino y te preguntó, che, ¿qué son estos personajes? Los chinos son muy respetuosos de los asuntos internos. Sí. Entonces ellos son muy consecuentes con su decisión de no inmiscuirse en asuntos políticos internos de otros países. Por lo cual no me preguntaron y no creo que se les pase por la cabeza ir a preguntarle a un diputado de otro país. Ok. Porque por el respeto que tienen. Sacarán sus conclusiones igual. Obviamente. Ellos ya saben. Eso va de suyo. Pero lo importante es que hay una tradición parlamentaria en la Cámara de Diputados de defender la asociación estratégica con China y el grupo parlamentario como tal reivindica esa tradición. Entonces la dirección de relaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados tiene todo un bagaje, toda una elaboración que fueron los que marcaron la impronta de la actividad del grupo parlamentario de amistad con China y fue respetado por todos los integrantes del grupo parlamentario, incluyendo su presidenta, que es La Libertad Avanza. Por lo cual, eso yo pienso que es importante, porque es una conquista que nosotros logremos eso y demuestra también el peso que tiene la relación con China. Y que toda la zaraza de Milei, cuando hizo la campaña electoral diciendo no me voy a sentar a negociar con los comunistas chinos y demás, cuando tuvo que ir a pedirles que le renueven el swap porque si no se le colapsaba toda la economía, lo hizo igual. Y después dijo que no molestan a nadie, que no piden nada a cambio, que son bárbaros. Ahí está. Qué cosa de locos. Bueno, vamos con esto que realmente es tremendo y tenemos ganas de conocer tu punto de vista, Juan. ¿Israelíes piden matar a niños palestinos y hambrear a toda la población? כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. ואל תשכחו שילד שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, הם פעם היו ילדים. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. אני חושב שבשלב הזה מה שהיה צריך להעביר לעזה זה דבר אחד. פצצות, לפוצץ, לכבוש, לעודד הגירה ולנצח את המלחמה. Juan, a mí me impacta muchísimo que, a ver, las imágenes que llegan desde la Franja de Gaza son terribles y cualquier persona con un poquito de humanidad debería saber interpretar. Pero me viene pasando estas últimas semanas cuando vemos el efecto del hambre planificado que están sufriendo los palestinos. Y ahí digo, ahí no puede haber confusión, digo, ahí ya no hay matices, no porque la guerra, porque esto, viste que le buscan mil vericuetos. Bueno, cuando ves a una población que está literalmente muriendo de hambre, nenes llorando porque se están muriendo de hambre, y veo una completa pasividad, mejor no hablemos de esto, yo siento que es la derrota del ser humano. Sí, totalmente, porque es un genocidio. Y el límite que no se debería poder cruzar es el límite del genocidio. De hecho, fue
uno de los grandes acuerdos que logró la humanidad después de la derrota de los nazis, que se constituyó como tal el delito de genocidio a nivel internacional, y sacamos la conclusión de que eso no se hace. Y si alguien lo hace, se castiga severamente. Porque es lo que vos decís, niega la propia condición humana. La política genocida de los nazis partía de la base de considerar que había determinados grupos humanos que no tenían derechos humanos como tales, que no eran humanos. Negarle la condición de humano al otro es típico de una política genocida. Y es lo que está pasando en la Franja de Gaza y en Palestina en general. Entonces, si nosotros reconocemos que tenemos enfrente un genocidio, bueno, tenemos que trazar un límite y tiene que haber un esfuerzo mancomunado a nivel internacional para limitar, para que ese genocidio deje de ocurrir. Por eso la política de cese al fuego es una política muy importante para ponerle un límite. Ahí hay que apoyarse en las conquistas políticas y diplomáticas que tenemos a nivel internacional. Por eso yo les mencionaba antes la posición de China, por ejemplo, y la política de 2 estados, la posición de algunos países de Europa que ahora están planteando el reconocimiento de Palestina frente a la decisión de Israel de no detenerse, de no aceptar un cese al fuego. Entonces hay gobiernos europeos que están diciendo, bueno, si vos no aceptás el cese al fuego, vamos a reconocer a Palestina como un estado. Por lo cual empieza a haber progresos en la disputa a nivel internacional para generar un aislamiento de la política genocida del gobierno de Netanyahu y poder derrotarla, que es la vía más probable que tenemos para derrotar este genocidio, porque la posibilidad de que el pueblo palestino, desde el punto de vista material, en las actuales condiciones, pueda frenar el genocidio es muy difícil. Está diezmado ese pueblo, está destruido desde el punto de vista de las hambrunas que vos mencionabas, desde el punto de vista técnico-militar, han sufrido golpes muy fuertes. Y en ese sentido, si la comunidad internacional, si los estados a nivel internacional, si los partidos políticos a nivel internacional, las organizaciones sociales, sindicales, el mundo entero no reacciona, no aísla lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, no pone límites firmes para que esto deje de ocurrir, nosotros vamos a ver en vivo y en directo cómo ese genocidio sigue prosperando y cómo matan a un pueblo entero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces nosotros no podemos permitir eso. Nosotros como humanidad tenemos que decir, dejar en claro, estas cosas no van. Y ahí es donde se desarrolla la lucha política. Pero si nosotros vemos que este genocidio está ocurriendo con no solo el aval, sino el respaldo abierto de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, bueno, eso implica la necesidad de construir un sistema de alianzas a nivel internacional contra Trump y contra Netanyahu, muy claro, en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos, en contra del genocidio, donde digamos esto no va más. Y una coordinación también con los propios partidos que actúan internamente en esos países, con los partidos democráticos, con los partidos de izquierda, con las organizaciones sindicales, las organizaciones de mujeres en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran movimiento popular que se movilizó contra los bombardeos a Irán y que se moviliza contra el genocidio en Palestina y que ha generado que Trump haya empezado a deportar líderes estudiantiles que promovían las movilizaciones en defensa del pueblo palestino. Bueno, tenemos que coordinar abiertamente con esas compañeras y esos compañeros. Tenemos que generar un primer momento de esta lucha a nivel internacional donde se forme una nueva generación de militantes que luchen contra el genocidio. De militantes, de activistas, de organizadores, esa solidaridad internacional que nos genere mejores condiciones para dar esa lucha contra esos gobiernos que respaldan el genocidio, o contra incluso sectores que dentro de Israel repudian el genocidio de Netanyahu. Porque Netanyahu también relanzó su ofensiva contra Gaza en un momento de debilidad interna fuerte. Él venía sufriendo movilizaciones contra su intento de reforma de la Constitución. Bueno, tenía un montón de problemas internos, estaba débil políticamente. Y frente a la nueva situación creada, que él retoma la iniciativa de masacrar al pueblo palestino, bueno, o incluso lo que pasó el otro día del bombardeo en Siria, en vivo y en directo, lo vimos, un canal de televisión sirio que estaba transmitiendo y atrás de la periodista se ve cómo bombardean el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es de una impunidad, es de una provocación que los pueblos del mundo no tienen que tolerar. Entonces nosotros tenemos que dejar en claro que ponemos un límite. En Argentina tiene que haber un pronunciamiento de todos los partidos. En Argentina primero tiene que haber solidaridad con los que son perseguidos por denunciar el genocidio. Porque independientemente de las distintas posiciones que podamos tener, las diferencias, de los que pensamos que el camino de los 2 estados es el más probable que tenemos a nivel internacional para lograr mejores condiciones para el cese al fuego, o los que tienen otra posición, como lo que mostraban de Vanina Biasi en la conferencia de la que participó, más allá de ello, cerrar filas contra la persecución y defender el derecho de todos a luchar contra el genocidio. Entonces, no a la persecución contra Vanina, no a la persecución contra Bodart,
contra las y los dirigentes que sufren esta persecución en el terreno judicial por denunciar un que les abren esta causa. Esto que vos mencionabas de la identificación entre antisionismo y antisemitismo, que eso es un instrumento que ni siquiera tiene jerarquía de tratado internacional. Eso que vos decías que había sido rubricado por Felipe Solá, no tiene jerarquía de tratado internacional, entonces no puede ser utilizado por un juez como un elemento de peso en una causa para fijar una determinada posición en una discusión. Entonces, no a la persecución contra los que denuncian el genocidio, defendemos el derecho de todos a luchar contra el genocidio y hagamos una gran coordinación a nivel internacional para ponerle un límite a esta locura. ¿Netanyahu viene a la Argentina? Mientras tanto, te cuento también que el primer ministro de Israel tiene todo listo para una visita a la Argentina, una reunión de alto nivel con Javier Milei, una devolución de la gentileza que supuso para Milei ser recibido como lo fue en junio, hace poco más de un mes, recordemos, siendo recibido por el Parlamento, siendo recibido por el presidente Isaac Herzog, con discursos y una sesión legislativa especialmente destinada a condecorar a Milei, con el premio que le dieron de la fundación, justamente que le entregó el premio Nobel judío. Juan, ¿cómo es posible que con el lugar que ocupa la Argentina en cuestiones de derechos humanos, por todo el historial de lucha, por los juicios, hasta hace unos años incluso éramos como uno de los grandes referentes a nivel mundial de los derechos humanos, y hoy vienen a pasearse los genocidas como Pancho por su casa? Bueno, no podemos permitir que Milei pisotee esa tradición histórica de lucha contra los genocidas y en defensa de los derechos humanos. Entonces, tenemos que discutir una coordinación de todas las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, los gremios, organizaciones sociales, para producir una gran movilización en repudio al genocidio y por lo tanto a la visita de Netanyahu a la Argentina. También reclamándole al gobierno, esto es algo que nosotros presentamos en el Congreso de la Nación y también hicimos un pedido de acceso a la información pública que están obligados a responder para que detallen el contenido de los memorandos que están firmando. Acordémonos que el mismo día que se iniciaron los bombardeos de Israel contra Irán, estuvo Milei allá. Y Milei firmó un memorando cuyo contenido desconocemos. No sabemos qué acordaron Milei y Netanyahu. Esa noche Netanyahu arrancó el bombardeo contra Irán y después Milei lo salió a reivindicar. Por lo cual, no solo en contra del genocidio en defensa de los derechos humanos, sino también en defensa de poder conocer qué acuerdos se está firmando nuestro Estado y nuestro gobierno en defensa de una política soberana y de transparencia en la diplomacia internacional. Y también para que Argentina no sea parte de esta guerra. ¿Cómo nosotros vamos a naturalizar que Milei vaya a la ONU y diga Argentina abandona su posición histórica de neutralidad? Que firmen el pedido de ingreso a la OTAN sin pasar por el Congreso de la Nación. Que nos metan en el grupo Ramstein, que es el grupo de apoyo militar a Ucrania, sin pasar por el Congreso de la Nación. Y ahora firmen estos acuerdos con Netanyahu sin pasar por el Congreso de la Nación y desconocemos su contenido. Y reivindica abiertamente los bombardeos de Trump y de Netanyahu. No podemos permitir que Argentina se meta en la guerra. Aparte nos genera una vergüenza a nivel regional. Esto que hablábamos antes de la coordinación regional también tiene que ver con defender a América Latina como una región de paz. Todos los otros países de América Latina se pronunciaron contra el bombardeo de Trump a Irán. Lula, Petro, Boric, etcétera, etcétera. Todos dijeron, no, esto no. Con diferencias, porque son obvias las diferencias. Y los que estamos acá, más que nadie los conocemos. Pero hubo un pronunciamiento nítido. El gobierno de Venezuela, Cuba, todos. De más a izquierda, más de centro. Todos dijeron no. El único que nos hizo pasar vergüenza fue Milei, apoyando eso. Entonces, si queremos que América Latina sea región de paz, si queremos que Argentina no se sume a una guerra que no es la nuestra y no contribuya a esta situación que va escalando, va yendo una escalada bélica a nivel internacional, con el riesgo de un apocalipsis nuclear. Porque a ese nivel estamos discutiendo a nivel mundial. El otro día Trump hizo una publicación en esta red social que usa él, porque ya no usa más X, por su pelea con Musk. Truth Social, ¿no? Truth Social, diciendo, ahora reubiqué submarinos nucleares para apuntar contra Rusia. Lo cual, desde el punto de vista técnico, es bastante... No es real porque los submarinos nucleares de todos los países que los tienen están en constante movimiento. Entonces no es que se los reubica y los deja fijos en una determinada locación. Pero hace una escalada verbal donde ya está hablando de la posibilidad del uso de armas nucleares, que si arranca eso no lo para nadie y hay un apocalipsis nuclear. No, Medvedev de hecho le dijo, en una guerra nuclear no hay ganadores. Pierden todos, perdemos todos. No hay ganadores. Perdemos todos. ¿No? Es un apocalipsis porque hay sistemas aparte de respuesta inmediata y automática, donde si un país
ve que está siendo atacada por un arma nuclear, responde y se desata una reacción en cadena donde ingresamos en un apocalipsis nuclear donde nos morimos la gran mayoría de la población mundial y el que sobrevive, bueno, después vive en condiciones inhumanas. Por lo cual, estamos hablando de la extinción de la especie. Es una cosa muy grave, muy grave. La cantidad de armas nucleares que hay en el mundo destruyen el mundo directamente. Por lo cual, que Milei nos sume una guerra que tiene esa proyección, esa perspectiva histórica y esas posibilidades y el riesgo es gravísimo. Entonces Argentina tiene que tener un poco de dignidad en defensa de los derechos humanos, en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la paz. Y cuando venga Netanyahu, hacer una movilización con todo este contenido, dejando en claro que el pueblo argentino no piensa como Milei. Y hay otra cosa más, porque Argentina es un miembro firmante de los acuerdos que lo incluyen en la Corte Penal Internacional, sí, donde Netanyahu tiene una orden de captura. Sí. Lo que obligaría a la justicia de Argentina precisamente a liberar una orden de detención inmediatamente que Netanyahu pise el suelo argentino. Es decir, ahí cuáles serían los mecanismos, porque también encontramos como, por lo menos desde mi punto de vista, hemos visto como que hay una ruptura del consenso democrático, sí, desde el 83 para acá, y creo que, por lo menos en mi punto de vista particular, ya hay dos precedentes fundamentales que rompen rotundamente ese hilo. Uno es el primer intento de asesinato de Cristina Fernández y el segundo es la proscripción reciente que ha habido con un fallo completamente imparcial político de parte de la Corte Suprema de Justicia que la proscribe y que hoy no encuentra uno en la justicia ningún respaldo de que haya una blindaje institucional, ¿no? Digamos, lo que tanto defienden de la República, la división de poderes, etcétera, los frenos y contrapesos, no pareciera estar funcionando. A mí me preocupa que venga Netanyahu y que la justicia no actúe. Una figura importantísima que tiene que ver con el juicio de los genocidas es Luis Moreno Campo, que dijo, si Netanyahu viene, va preso. Y yo, con todo respeto, para mí va a venir y le van a tirar flores. Sí, sí, es lo más probable, porque es lo que ustedes dicen. Nosotros no tenemos un poder judicial que respete ni la Constitución argentina ni los tratados internacionales de derechos humanos. El Estado de Derecho. O sea, lo que hizo la Corte con Cristina fue terminar con el Estado de Derecho, un golpe de Estado judicial, ya no se respeta el debido proceso, ya no se respetan las garantías constitucionales, ya no hay un juicio justo con jueces probos, independientes, que respetan todas las características del debido proceso, la presentación de prueba, el derecho a la defensa. Todo eso no lo respetaron en absoluto con Cristina. Mientras tanto, las causas contra Macri no avanzan o directamente lo absuelven. La causa contra Milei por Libra está prácticamente frenada. No intervienen frente a los decretos de necesidad de urgencia que no tienen ni necesidad ni urgencia de proscribir derechos de la población. Rechazan, fíjate, ellos en el DNU 70 rechazan intervenir, diciendo que no es materia en la cual ellos sean competentes cuando fueron, por un lado, un gobierno provincial, el gobierno de La Rioja, que fue una presentación directa diciendo esto es una cuestión federal, te tenés que pronunciar. La Corte dijo, no me pronuncio. En cambio, con lo de Cristina sacaron una resolución express, porque no fue una sentencia, porque ellos no dictaminaron sobre la cuestión de fondo, no analizaron la causa, no hicieron un fallo con el contenido completo determinando una posición, sino que hicieron una resolución a las apuradas con el artículo 280 para intervenir rápido frente al cronograma electoral. Entonces, por eso hay una manipulación unilateral del sistema judicial para la persecución de determinadas dirigentes y dirigentes. En el caso de Cristina es muy nítido, bajo también la orientación del lawfare de Estados Unidos. Cuando sale Lamelas a decir, vamos a ver qué está pasando con la justicia para que Cristina reciba la justicia que merezca, porque él dice que la domiciliaria es un privilegio raro que tienen los políticos en Argentina, ¿no? Entonces está opinando que ella tiene que ir a una cárcel común. Mientras Milei y Macri siguen impunes, la unilateralidad es clara. Entonces imagínate, va a venir Netanyahu y no lo van a detener. Esta justicia no lo va a detener y este gobierno no va a hacer nada para cumplir las resoluciones de un sistema internacional, la Corte Penal Internacional, la ONU, que este gobierno desprecia. Porque para Milei lo que se conquistó sobre la base de la derrota de los nazis es un triunfo de los comunistas y es la expresión de la infiltración del comunismo en el sistema jurídico y legal a nivel internacional. Entonces, no es que es un acuerdo que se logró entre todos los países que derrotamos a los nazis y que dijimos, bueno, nos ponemos de acuerdo en estas reglas, en estas normas, en estos objetivos. No, para él es todo, es unilateralmente un triunfo del comunismo y por lo tanto no hay que respetarlo y no hay que adecuarse a esa normativa. Bueno, el Poder Judicial entonces lo va a recibir seguramente con honores. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Movilizarnos. Expresarnos, pronunciarnos, movilizarnos. Los partidos tenemos que pronunciarnos y llevar adelante todas las acciones institucionales que estén a nuestro alcance, los partidos políticos.
Fue importante el pronunciamiento del Partido Justicialista contra los bombardeos de Trump contra Irán. Es un gran punto de apoyo para que vayamos sobre la posición del PJ al Congreso de la Nación, para que el Congreso se pronuncie. También para salvaguardar la dignidad nacional, ¿no? El Poder Ejecutivo nos hace pasar esta vergüenza. El Poder Judicial no hace nada. Bueno, que el Congreso represente a nuestro país, represente a nuestro pueblo, represente a nuestras provincias y diga, no estamos de acuerdo con esto. Nosotros esto no lo convalidamos, nosotros esto no somos parte, no somos partícipes y alzamos nuestra voz. Y el proceso de movilización popular se tiene que profundizar y tiene que crecer. Por eso, discutamos. Creo que ya hay varias compañeras y compañeros que lo están planteando también. Discutamos, reunámonos las organizaciones, todas las organizaciones de militantes de Argentina, para coordinar una gran movilización en repudio a Netanyahu cuando venga a la Argentina. Bueno, Juan, llegamos al final de nuestro programa, pero antes de despedirte, vamos a ir con nuestra famosa pregunta que quema. ¿Estás listo? Podés elegir claramente no responderla y quedar como un cobarde delante de toda nuestra audiencia, pero no te veo en esa. Esclavo de mis palabras, dueño de mi silencio, ¿no? Exactamente. Acá esclavo de las palabras, el otro no va acá. A ver, me parece sumamente interesante porque, a ver, yo soy peronista, ustedes lo saben. Vos te definís ideológicamente como marxista-trotskista. Sí. Bien. Y es una constante, sobre todo acá en Monoblog, donde nos cerraron nuestro canal de YouTube, tuvimos que abrir uno nuevo y cada vez que queremos hablar, sobre todo del derecho a existir del pueblo palestino, te bajan y te bajan y te bajan. Pero de los amigos que nos acompañan, muchos de ellos se sienten muy incómodos con comprender en algún caso la pertenencia de uno a un movimiento muy amplio, lo que acá llamamos el amplio campo popular, en una disputa, por ejemplo, para sacar a este títere de las corporaciones de Estados Unidos y de Israel de la Argentina, como Javier Milei, pero que después en el medio esto está plagado de contradicciones, de disputas internas. Tenemos legisladores que consideran que no hay un genocidio, por ejemplo, en Palestina, que nos parece una cosa aberrante. Y hay una cuestión así de la pureza, de decir, ¿cómo puede ser que defiendas todas estas ideas y al mismo tiempo participes de algo más grande que también es más amplio? Y yo creo que vos sos un ejemplo en ese sentido, viniendo de esta abstracción que, por lo menos en Argentina, siempre se vuelve más disruptiva, más difícil de encauzar, pero que sos uno de los que termina llevando estas discusiones a la política real, a donde se discuten las cosas, al margen de una cuestión testimonial que yo la valoro muchísimo, pero que sabemos que en política no solamente es declamar, sino disputar. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué mensaje tenés para esos amigos que entienden que no se puede hacer las dos cosas? A esos amigos les digo que hay que construir un trotskismo de liberación nacional, que reivindique el Frente Único Antiimperialista, de acuerdo con la tradición de la Tercera Internacional, Lenin y Trotsky. No son todos troscos, algunos por derecha, por izquierda, pero que dicen, ¿cómo defendés al pueblo palestino y estás en el movimiento donde X cosa? Compañeros que, bueno, también, ¿qué movimiento sería que X cosa? Profundízame ahí. No, bueno, qué sé yo, durante el gobierno anterior, ese protocolo que se firmó, el tema de Mekorot, por ejemplo, que es una cuestión donde hoy por hoy denunciamos un montón de cuestiones, pero fue un regalito del gobierno de Alberto Fernández y frente de todo. Bueno, me parece que ahí lo importante es los que somos revolucionarios, los que somos antiimperialistas, vamos a convertirnos en mayoría y lograr ser la conducción del proceso de liberación nacional si tenemos una táctica sectaria o si tenemos una táctica frentista. Ese para nosotros es el principal debate. Nosotros defendemos la táctica frentista. En los países oprimidos, el Frente Único Antiimperialista. Frente a la emergencia del fascismo, el Frente Único Antifascista. A nivel internacional, el Frente Único contra los monopolios, porque vemos que hay un proceso de colapso del capital, donde lo que emergen son monopolios, y ahora monopolios que específicamente desarrollan con mucha fuerza la inteligencia artificial, entonces se está procesando una transformación económica a nivel internacional. El Frente Único, antimonopolios, antiimperialista y antifascista es el sistema que para nosotros permite que los revolucionarios nos transformemos de minoría en mayoría. Que nosotros nos dirijamos a esos pueblos, a esas masas, a esos explotados que hoy en día tienen direcciones, que son mayoría, que tienen una orientación o reformista o
nacionalista en el sentido no internacionalista, revolucionaria, bueno, que nosotros podamos dirigirnos a esos pueblos, participar estando al frente de esas luchas que esos pueblos desenvuelven contra los monopolios, contra el imperialismo y contra el fascismo, y mostrarles que somos nosotros los que ofrecemos un camino hacia el triunfo y constituirnos como la dirección alternativa y un liderazgo alternativo. Por eso nosotros defendemos la táctica del frente único. Hemos llegado... No sé, quemaba, no sé, quemó, no quemó. No, está muy bien, está muy bien. Cris, ¿nos quedamos sin tiempo? ¿Alguna reflexión sobre esto último? Nos quedamos sin tiempo y con muchas cosas más para seguir conversando también, ¿no? Hay que decirlo. Pero yo creo que ha sido una riquísima conversación, sobre todo porque aquí hay una convergencia de tradiciones, una riqueza intelectual bastante interesante y un punto de vista antiimperialista que me parece que hay que seguir reivindicando en Monoblog. Agregando quizá nuevos debates y debates concretos que están un poco, sobre todo en la agenda legislativa de un país como la Argentina, que hoy se encuentra, bueno, bajo esa subordinación dogmática tanto a Estados Unidos como a Israel. Así que vamos a seguir profundizando sobre estos temitas en los próximos monoblogs que vienen. Qué programón que hemos tenido, Juan Marino. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimado señor Arias, nos estamos viendo la semana que viene. A vos te esperamos en YouTube, te esperamos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde vas a ver los mejores momentos de estos encuentros y será hasta una nueva emisión. Chau, chau.